La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. El pastor durante todo este fin de semana me ha estado diciendo gracias por venir a compartir con nosotros, pero te has equivocado. Gracias a ustedes por enseñarme cómo en otra parte de España se vive el Evangelio. Es la primera vez que salgo de Barcelona después de casi 8 o 9 años. Y ver, esto es hermoso. Se los digo de verdad, ustedes, miembros, cuerpo de Cristo, son preciosos. Es hermoso lo que el Señor está haciendo en esta iglesia, en la vida de vuestro pastor y de la familia de este querido hermano al que amo mucho. Gracias por abrir esta iglesia para poder escuchar algo tan complejo como el tema del cuerpo hoy en nuestro día. De hecho, ustedes pueden observar que España es uno de los países en donde el cuerpo tiene un significado contrario a lo que las Escrituras dicen, y lo podemos ver a través de el adoctrinamiento que están recibiendo nuestros niños en sus escuelas, cómo los padres ya no tienen la autoridad sobre la crianza de sus hijos. Ahora son los institutos los que enseñan qué es el cuerpo y no la Biblia. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos esperanza. Y estamos orando por la muerte de una persona, ¿no? Y recientemente vimos el vídeo de una hermana que decía que los niños deben aprender que los niños cristianos deben de ser diferentes. Ustedes y yo también tenemos que ser diferentes. Quiero invitarles, hermanos, a que abramos la Biblia en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 6. Y que veamos el versículo 12 al 20. Yo lo voy a leer y luego permítame, por favor, hacer una introducción para situar el texto en su contexto y a partir de entonces ir viendo el flujo del argumento que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta tan rica y tan efectiva para nuestro día hoy. Dice la carta a los Corintios, capítulo 6, versos 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Iglesia, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Iglesia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis
sido glorificados. Hemos sido, queridos hermanos, comprados por la sangre de Cristo, por precio. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y nos está escribiendo a ti y a mí. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Qué significa el cuerpo para nuestra sociedad? ¿Dónde se marca el comienzo de la libertad corporal en el sistema de nuestra generación? ¿Dónde está el inicio y el final de las libertades que tenemos hoy para con el cuerpo? No es cierto, queridos hermanos, que la libertad que vemos hoy en los discursos políticos, en los medios y redes sociales, en los discursos de los medios feministas, es que somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y por tanto con nuestra propia vida todo cuanto anhela y desea nuestro corazón. Para el mundo, la libertad, hermanos y hermanas, y verán que no me equivoco, está en la autosatisfacción de todos mis deseos. Deseos sexuales, deseos alimenticios y todo lo que puede llamarse deseo del corazón impetuoso y perverso. Todo lo que esté en el perímetro de lo que deseo hacer, es lo que haré. Soy dueño de mí mismo. El hombre del siglo XXI es su propio Dios. Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero que lo haga la sociedad es normal, pero que lo hagan los cristianos, no. Ese es el sentido de libertad que estaba influenciando y presionando el corazón y la identidad de la iglesia de Dios en Corinto. Ahora déjenme por favor contextualizar un poco este texto, porque a menudo este texto es utilizado y entiendo las implicaciones que puede tener el texto, ¿no? De hecho fue un texto que utilicé el día de ayer para mostrar que Dios compró nuestros cuerpos para que le glorifiquemos y que desarrollemos hábitos saludables, porque si mi cuerpo no me pertenece, por lo tanto, el desarrollo de hábitos saludables para con el cuerpo a Dios le importa, porque si a Dios no le importara a mi cuerpo, ¿para qué lo glorificará? Si a Dios no le interesa el cuerpo, ¿cómo es posible que su Hijo amado se encarnara en un cuerpo? Entonces sí que es importante el desarrollo de hábitos saludables, pero el día de hoy no me voy a detener en ese aspecto, sino un aspecto más significativo que Pablo está apuntando a la inmoralidad sexual que había en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue plantada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Sobre eso encontramos más información en Hechos capítulo 18. Pablo estuvo ahí exactamente 1 año y 6 meses. Mucho tiempo, hermanos. Pero ¿por qué Pablo estuvo tanto tiempo en esa iglesia? ¿Por qué después de ir a Atenas y ver cómo la filosofía griega había llegado a ser el adoctrinamiento puro y duro de ese momento, después de la helenización, ustedes sabrán que una de las misiones de Alejandro Magno es que todo el mundo pensara como los griegos? Así que el apóstol Pablo, después de que vea el tipo de sociedad que están los atenienses, ustedes recordarán que él iba caminando y miraba muchos dioses. Y de repente iba caminando y vio una inscripción que había al Dios desconocido. Utilizó eso que había ahí y empezó a predicar sobre ese Dios desconocido, llevando ese recurso para exponer al Dios desconocido que ellos no conocían, pero que Pablo sí conocía, que era Cristo Jesús. Y ustedes recordarán que mientras Pablo está predicando, muchos griegos en ese momento, escuchando la palabra de Dios, se estaban convirtiendo. Había pasado un milagro, hermanos, porque para que un griego cambiara de pensamiento era solo un milagro. Los griegos eran muy cerrados, eran muy cuadriculados, su sabiduría no era una sabiduría
divina, era una sabiduría humana, hueca, que se centraba en el antropocentrismo, en el hombre, en el alma, lo más importante. El cuerpo no era importante para ellos. Así que cuando Pablo empieza a hablar acerca de la resurrección de los muertos, lo toman como un loco. Porque para ellos el cuerpo no era objeto de este tipo de cosas. Así que Pablo, después de ver ese desagrado por parte de los griegos y la conversión que hubo entonces ahí, Pablo se dirige a Corinto y empieza a estar 1 año y 6 meses ahí. Ahora, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Déjenme hacer un pequeño contexto sobre cómo vivían nuestros hermanos ahí. Corinto era una ciudad muy atractiva, como Cádiz. Bella, unos paisajes hermosos, hermano. Increíble. También era muy atractiva para la economía. Tenía una ubicación estratégica. Era el puente entre la península del sur de Grecia y la Grecia continental. Todo el comercio tenía que pasar por Corinto. Además de que Corinto era la sede de las competiciones deportivas más importantes. Atenas era una de las sedes del Olimpo, ¿no? Sobre los Juegos Olímpicos, pero Corinto era la sede de uno de los segundos juegos más importantes que se conocían como los Juegos Ístmicos. Todos los atletas importantes iban a ese sitio. De modo que si ustedes ven y leen las cartas a los Corintios, hay muchas imágenes atléticas que utiliza el apóstol Pablo para enseñar verdades profundas del Evangelio en esa carta. Pero además, Corinto no solamente era conocida por su atracción deportiva, era conocida también por su inmoralidad, por su incoherencia. Debido a numerosos vicios que atrapaban el corazón de los hombres en esa ciudad, un antiguo proverbio decía: un viaje a Corinto no es para cualquier hombre. Evidencias históricas y culturales extrabíblicas nos enseñan más profundamente acerca del contexto de Corinto, como por ejemplo cómico Aristófanes, que acuñaba la palabra corintiar como un acto de fornicación. Platón usaba el término muchacha de Corinta como un eufemismo para referirse a las prostitutas. Además de la inmoralidad sexual que rodeaba la iglesia, se conocía que Corinto era muy dados a las bebidas alcohólicas, eran borrachos, se embriagaban totalmente. Había un templo, habían muchísimos templos en Corinto, pero uno de los cuales destacaba era el templo a Afrodita, la diosa griega del amor, que tenía aproximadamente 1000 sacerdotisas religiosas, que prácticamente eran prostitutas religiosas que bajaban por la tarde para prestar los servicios a todas las personas que iban a esa tierra. Así que, queridos hermanos, ustedes piensen en el corazón pastoral del apóstol Pablo y él vio mucha necesidad ahí. Había mucha necesidad. Hermanos, pero ese contexto no es muy diferente al nuestro. Pablo escribe la carta a los primeros de Corintios desde Éfeso. Esta hermosa carta está cargada de una teología práctica y diría yo que en ellas encontramos una teología rica acerca de nuestro cuerpo y de la esperanza que tenemos como cristianos en el cuerpo. Porque, hermanos, lamentablemente, y lo digo con todo amor, ¿vale? Pero a menudo presentamos el tema del Evangelio para salvar almas, pero ¿y los cuerpos? ¿No salvó Cristo nuestras almas y nuestros cuerpos? ¿No ascendió Cristo en cuerpo y espíritu? Así que en esta carta encontramos grandes destellos de la esperanza gloriosa que tienen los cristianos. La esperanza de la resurrección de los muertos y la glorificación de sus cuerpos en 1 Corintios capítulo 15. Ahora bien, Pablo recibe información sobre la grave condición de la iglesia de Corinto de al menos 2 fuentes.
Después de leer todo ese contexto, la iglesia de Corinto estaba siendo influenciada y presionada por ese contexto, ¿vale? Y algunos hermanos que son conocidos como los de Cloé y 3 testigos de la iglesia de Corinto que encontramos en el capítulo 16, le avisan a Pablo de lo que está pasando en la iglesia. Le dicen, Pablo, hay graves cosas en la iglesia que están ocurriendo. La carta comienza con un saludo solemne y por favor les invito a que podamos ver el comienzo de la carta. El capítulo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¡Wow, hermanos! Esto es tremendo porque les está llamando santificados cuando sabe de los problemas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Los que ya son santificados, Pablo está apuntando a la identidad que se está cuestionando por los mismos incrédulos de los cristianos que están en Corinto. ¿Llamados a qué? A ser santos. Hermano, tu vida está llamada a ser santa. Los hermanos de esta iglesia no pueden ser igual a los de afuera. Debe haber una diferencia absoluta entre los que se dicen ser cristianos y entre los de afuera. Cádiz debe ver una diferencia entre toda su sociedad y la luz que brilla en este lugar. En tu trabajo deben ver una diferencia en tu vida, en la manera que contestas, en la manera que reaccionas, en la manera en la que comes, en la manera que te vistes para ir al gimnasio. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Aquí invocan el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo contesta de forma clara y práctica todos los problemas de los cuales son informados. Y déjenme detallarles así de manera general cuáles son los problemas de los cuales Pablo ha sido informado para que vean lo complicado que estaban viviendo los hermanos en la iglesia de Corinto. Del capítulo 1 al 4, Pablo es informado y habla acerca de la división que había en la iglesia en Corinto. Habla luego del sexo y la integridad sexual del capítulo 5 al 7, sobre la comida del capítulo 8 al 10 y sobre el orden en la adoración del capítulo 11 al 14 y sobre la resurrección en el capítulo 15 y al final hace una salutación para todos los hermanos en Cristo. Esta mañana nos detendremos en el capítulo 6, versículos 12 al 20, donde Pablo nos hace un llamado imperativo, contundente y que sigue vigente desde el inicio de los tiempos del primer siglo y como se titula este sermón, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. No tienen otra opción, queridos hermanos. Ustedes y yo debemos glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Nuestro cristianismo puede ser cuestionado si esto no es una verdad. Porque hermanos, aunque digan, no, es que lo que a Dios le interesa es lo que hay dentro, sí, y también cómo lo muestras por fuera. Los corintios eran una iglesia rica en dones, pero en medio de todo ello no habían comprendido las implicaciones del evangelio en su cuerpo, en la libertad. La iglesia había sido influenciada por pensamientos filosóficos desde Aristóteles, Sócrates hasta Platón. Y por tanto, estas personas no le daban el valor que el cuerpo tiene por su creador. Hermanos, nuestro cuerpo no tiene valor por lo que tú y yo podamos hacer por él, sino por lo que Dios ya hizo por el cuerpo. Nuestros cuerpos son poseedores de dignidad porque son hechos del Dios perfecto. Dios creó tu cuerpo. En un momento, en un instante de todo el tiempo cósmico, Dios te creó y creó tu cuerpo.
cada una de tus células, tu anatomía, tu fisiología, tu biología. ¿Sabes qué dicen? Gloria a Dios. Aunque tu corazón no lo diga. Cada vez que caminas, cada vez que respiras, cada vez que tus conexiones neuronales hacen algo milagroso cuando estás durmiendo y tú no sabes todo lo que está aconteciendo en tu cuerpo sí sabe lo que está pasando. Un milagro. Dios está actuando en tu cuerpo aunque tú no lo veas. En medio de aquellos cuerpos enfermos, en medio de aquellos cuerpos que están sufriendo, hay esperanza para los cristianos que sufren. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Pablo es uno de los apóstoles que más... es increíble porque Pablo es de los apóstoles que más expone la libertad de los cristianos. De la libertad que Cristo compró en la cruz para su pueblo. Y escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, verso 13, lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En ese mismo tono, Pablo le dice a los Corintios, más adelante, en el capítulo 10, verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No había una coherencia en la vida de los creyentes. Los cristianos en Corinto no eran libres, eran liberales. No habían entendido que Cristo los había hecho libres de la liberalidad. Eran esclavos de sus deseos, de sus impulsos. Eran como animales. Por tanto, Dios nos dio la libertad del pecado, pero no para nuestros propios intereses, sino para los intereses de su reino y para servir a su cuerpo, cada uno de ustedes. Miembros del cuerpo de Cristo. Mi hermano, si eres cristiano, si eres cristiana, formas parte del cuerpo de Cristo. Estás unido a Él. Nuestra cabeza no entiende muy bien eso, pero la Biblia lo expone. Créelo. Estás unido al cuerpo de Cristo. Eso es impresionante. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo requiere más que conocer la libertad. Requiere saber la diferencia del cuerpo de cada creyente con lo creado, con el resto de la creación. Tú no eres igual que un mono, Aunque hay una teoría ahí un poco extraña. No eres eso. Que nuestros cuerpos disfrutan de su mejor bien cuando están unidos como miembros al cuerpo de Cristo. Estar aquí es hermoso. Esto es unidad. Lo que estamos haciendo ahora simboliza lo que pasará en la Nueva Jerusalén. Allá. Así estaremos todos unidos. Es hermoso. Y escuchen bien esto, y quiero subrayar esto, por favor. Y que la libertad que se conoce es porque la autoridad máxima del cuerpo no son los que reciben la libertad, sino del que da la libertad, que es Cristo. Pero hermanos, ¿cómo podemos empezar a glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Esa es la palabra. Esa es la pregunta de hoy. Ese es mi argumento para presentar ante ustedes. ¿Cómo podemos empezar a glorificar a Dios en el cuerpo? Bueno, hermanos, este sermón tiene 3 encabezados, 3 puntos para los que toman apuntes. El primer encabezado está del versículo 12 al 14, que le he puesto renueva tu mente. Del versículo 15 al 17, Pablo nos enseña la unidad santa del cuerpo. Y del versículo 18 al 20, Pablo nos da una orden contundente. Aunque dentro de esa orden tenemos 2 direcciones diferentes, como lo vamos a ver. Pero Pablo nos da una orden contundente a la iglesia de Corinto y a ti, que eres iglesia. Así que leamos 1 Corintios del 12 al 14 del capítulo 6.
Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. En el versículo 12, fíjense bien, hermanos, que Pablo no comienza sentenciando la acción de la inmoralidad sexual. Pablo no les empieza a decir, ustedes son fornicarios. Pablo tiene un corazón tan pastoral y está tan lleno del Espíritu Santo que empieza a hacer algo magnífico, algo muy interesante. Pablo empieza con un amor muy evidente a reorientar su mente. Porque lo que Pablo quiere es que la iglesia piense diferente. Ahí está la clave, hermanos, que tú y yo pensamos diferente. Tú y yo no pensamos como el mundo. Nuestra mente es diferente. Así que Pablo en el versículo 12 comienza reorientando el concepto de la acción en medio de la libertad en Cristo. Pablo les ha recordado lo que ya no son. ¿Dónde? Versículos arriba. Miren lo que dice el verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es muy fuerte, porque y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habían sido santificados, pero estaban cometiendo lo mismo. Había una incoherencia en esa libertad. No habían sido libres de verdad, eran esclavos de sus deseos, de sus impulsos, de sus emociones. Vale, probablemente me estés diciendo, sí, pero ellos eran esclavos de su inmoralidad sexual. Vale, pero muchos son esclavos de la Coca-Cola. Muchos son esclavos del bizcocho de chocolate. Muchos son esclavos del té que se toman a las 10 de la noche, que si no, no pueden dormir. Muchos son esclavos de que les den like en Instagram. Muchos son esclavos del qué dirán. Hermano, hermana, Cristo te ha hecho libre de eso. Libre, es increíble, eres libre. Todas las batallas y guerras que los conquistadores han llevado a cabo es en nombre de la libertad. Pero Dios te ha dado una libertad de todo eso, hermano. Eres libre de todos tus deseos caídos y tus impulsos. Así que Pablo empieza también enseñándoles que no todas las acciones legítimas son convenientes. Por ejemplo, ¿es legítimo que quieras tomar agua? Por supuesto. Pero no es conveniente que te tomes 20 litros de agua de golpe. Cuando hablamos de acciones legítimas, hermanos, hablamos de acciones legítimas. ¿Qué es eso? Bueno, pues que todo lo legítimo es todo aquello que no viola la ley moral de Dios. ¿Vale? No es legítimo mentir ni para el creyente ni para el incrédulo. No es legítimo. No es legítimo robar ni para el creyente ni para el incrédulo. Así que la forma en lo que desarrollamos esas acciones legítimas nos enseñan si estamos realmente siendo controlados por esas acciones legítimas o no. La forma en la que satisfacemos nuestras necesidades legítimas, ya puedes ir pensando en esas necesidades, expone la lealtad de nuestro corazón. ¿Cómo estás satisfaciendo tus necesidades legítimas? ¿Con prudencia? ¿Con sabiduría? ¿O con desenfreno y falta de dominio propio? Pablo nos dice más adelante algo muy importante. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas.
Todo lo que hacemos, queridos hermanos, como ayer aprendíamos, debe ser regulado por el embudo que va siendo más pequeñito, y el embudo es Cristo, el filtro. Todo lo que hago debe ser filtrado por la Escritura. El cristiano está dominado no por sus deseos, no por sus pasiones, está dominado por la persona de Cristo y nada más. Esto requiere una constante exposición de nuestra mente y corazón al Creador de nuestros cuerpos. Somos dominados por lo que nuestra mente regula y consume. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué está consumiendo tu mente? Los corintios estaban consumiendo la filosofía que les rodeaba y no habían comprendido la libertad. ¿Qué estás consumiendo? ¿A quién estás siguiendo en Instagram? ¿Qué estás consumiendo, hermano? Joven. Gracias, hermano. Sin embargo, al parecer entre los corintios no solamente había este refrán que Pablo está desarrollando en todo el lícito, sino que se había popularizado un refrán que era acerca de los alimentos. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, el siguiente pasaje, que es el verso 13, que Pablo les empieza a decir lo siguiente: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Perfecto, ¿eh? Acuérdense lo que habíamos dicho, tenemos que conocer la diferencia entre lo creado y el cuerpo. Es importante, porque tu cuerpo no es igual que los alimentos. Bien, tu cuerpo no es igual que los alimentos. Pero los corintios no habían entendido eso. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Pero, es importante cuando hay un pero en la Biblia, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esto es contundente, hermano. El cuerpo no fue hecho para ti. No fue hecho para que hicieses con él lo que tú quieras, ni para que lo vistas como tú quieras, ni para que comas como tú quieras, ni para que estés en el sofá cuantas horas tú quieras. No, mis hermanos. El cuerpo fue hecho para el Señor y el Señor para el cuerpo. El pensamiento de los corintios era más o menos así, queridos hermanos. Fíjense bien. Si cuando tengo hambre como, cuando tengo deseos sexuales tengo relaciones sexuales. No había control en ello. Vale, hermanos, pero aunque sea muy fuerte, a menudo nos pasa así en muchas áreas de nuestra vida. Si me apetece tomar una tarra así de chocolate a las 3 de la mañana y lo deseo, pues me lo como. Si me apetece estar viéndome 4 series de Netflix, que eso me demore 6 horas, pues lo hago, porque es lo que quiero hacer, eso haré. Nos dominan a veces las situaciones de fuera, hermano. Las emociones, el contraste, el contexto, las presiones, nuestro propio corazón. Estamos siendo bombardeados constantemente por cosas que nos quieren dominar. El marketing que ven nos quiere dominar. Te quiere dominar para que compres eso. Pero no, mis hermanos. Reorienta tu mente. Renueva tu mente. Los corintios no reflexionaban en las formas de satisfacer sus deseos. No medían lo conveniente y por lo tanto eso les dominaba. Pisoteaban la libertad de Cristo en la cruz. Pero hay un dato curioso en esta sección del versículo 12 al 20. Fíjense bien. La palabra Señor, Dios, el Espíritu Santo, aparece 12 veces. La palabra cuerpo, 8 veces. La palabra miembro, 3 veces. Y la palabra fornicación, 3 veces. ¿De qué trata el texto? De la inmoralidad sexual, pero no es lo que se está hablando en demasía. Lo que se está hablando en el texto es del señorío de Cristo sobre todas las cosas y sobre el cuerpo. Cristo es el Señor y amo de eso que tú llamas mi cuerpo.
no es tuyo, es de Cristo. Esto es importante porque la forma en la que Pablo abordará este tema no es arrepentiendo con la acción de la fornicación, sino reorientando sus mentes al propósito del cuerpo y al destino del cuerpo. Versículo 13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, que es el propósito y el destino, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Eso debe llenarte de esperanza, hermano. Pablo nos enseña que nuestros cuerpos tienen un propósito eterno. El cuerpo está diseñado por y para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y hay una estrecha relación entre el cuerpo y el Dios eterno. La relación entre el cuerpo y Dios es eterna. Pablo sigue diciendo en el versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahora Pablo nos está enseñando el destino del cuerpo. ¿Cuál es el destino del cuerpo? El cielo, la morada celestial. Primera de Corintios capítulo 15, verso 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Cristo es la muerte de la muerte. Cuando Pablo está escribiendo esto a los Corintios, está citando el rollo de Isaías, en concreto lo que hoy conocemos como Isaías capítulo 25, verso 8. Destruirá la muerte para siempre y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Si ha fallecido un querido hermano de esta iglesia, un querido hermano cristiano, el Señor enjuaga tus lágrimas, te llena de esperanza. Si tienes un diagnóstico severo, si no tiene tu cuerpo más remedio, mira a Cristo, mira esa cruz. Ese es mi Cristo, me da esperanza después de la muerte. Y como leía, no, increíble, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo, ahora y cuando pase por ese valle. Los cristianos no tenemos miedo a la muerte. La muerte es lo mejor que nos puede pasar. Yo quiero estar con mi Cristo, quiero ver al Creador de mi cuerpo y abrazarlo y a tocarlo y estar con Él. Yo ya no quiero estar más aquí. Tú deberías sentir ese mismo anhelo. Sí, Pablo tenía como una lucha, deseo, ¿no? Yo quiero estar allá, pero también quiero estar aquí con ustedes. Hermano, tú te tienes que sentir totalmente incómodo en esta sociedad. No te sientas cómodo porque este no es tu destino final. Tu destino es estar con todos los miembros del cuerpo de Cristo y con el Creador del cuerpo, lo siento. Es apasionante, hermano. Nuestro cuerpo es importante porque Dios le da importancia. Hay una esperanza viva que aguarda el corazón y en el corazón que late en tu cuerpo. De cada cristiano, ojo, que así como Cristo, nuestro Señor, se levantó, nosotros también nos levantaremos para su gloria porque somos miembros de su cuerpo eternamente. Por tanto, una vez que Pablo reorienta sus mentes, los lleva a nuestro segundo encabezado, la unidad del cuerpo de Cristo y de sus cuerpos individualmente. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, los hermanos cristianos y cristianas, son miembros de esta iglesia. Esto está simbolizando de alguna manera lo que somos en la iglesia universal. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es santo. La iglesia es santa porque está conectada de una manera teológica que no podemos entender con la cabeza de la iglesia que es Cristo. Así que nuestro segundo encabezado es la unidad santa del cuerpo. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Wow, aquí ya una vez que ya reorienta nuestra mente, Pablo empieza a
darnos caña, Quitaré pues los miembros de Cristo y los uniré a los miembros de una ramera. No puede ser. Ya Pablo nos ha hecho saber que nuestros cuerpos tienen una relación estrecha con su Creador. Entonces, hermanos, les lanzo la pregunta. ¿Cómo los miembros de Cristo, que son cada uno de ustedes, cada uno de los cuerpos que conformamos la iglesia, se harán miembros de una prostituta? De ninguna manera. No puede ser. No puede ser, mi hermano. Pablo nos ha enseñado el destino y el propósito del cuerpo. Y el destino y el propósito del cuerpo no es estar unido a lo profano, a lo sucio, a lo que trae vergüenza, a la santidad del cuerpo de Cristo. Estas palabras son fuertes, hermanos y hermanas, pero Pablo tenía muy claro que nuestros cuerpos han sido santificados para conformar la iglesia, el cuerpo de Cristo, para ser la casa de Dios en esta tierra. Tu cuerpo y el mío, si ha sido regenerado el corazón por medio de la obra del Espíritu Santo, es la morada de Dios. ¡Wow! A ver, mi cabeza no logra entender esto mientras lo digo, Pero le pido a Dios que mi corazón lo crea y lo abrace, porque eso determinará mi estilo de vida. Como escribe a la iglesia a los romanos y nos recuerda esas mismas palabras a nosotros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos con los otros. Romanos capítulo 12, verso 5. Y luego escribe más adelante a los Corintios en el versículo 12, verso 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nuestros cuerpos forman parte de esta comunidad santa y apartada. No hay posibilidad de que los santos y los apartados y los escogidos de Dios se mezclen con lo profano. Y vuelvo a decir esta palabra porque es muy importante. Y aunque el texto está hablando sobre esto, mi hermano, muchas veces profanamos el templo, no cayendo en fornicación, de otras maneras. Llevando el cuerpo al extremo, utilizando el cuerpo para hacer cosas que no deben ser utilizadas. Tú puedes imaginar todas esas cosas que a veces hacemos con nuestro cuerpo, que no precisamente son en base a este texto, pero las implicaciones de este texto son monumentales. Y sigue diciendo en el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo lo que está diciendo es que la fornicación es una profanación del cuerpo. ¿Qué es la profanación? Muy sencillo. Para los jóvenes que están escuchando, más pequeños, ¿qué es profanar? Profanar es pisotear algo santo. La profanación del cuerpo, del templo y la morada del Espíritu Santo es igual a degradar, corromper, quebrantar a Cristo, porque cada cristiano está unido a Él. Cuando un cristiano fornica, está profanando a Jesús porque nuestro cuerpo está unido a Él. Eso no quiere decir que solo los cristianos fornican. Escuchen bien esto, los impíos también fornican. Pero a diferencia del impío, el cuerpo del cristiano está unido al de Cristo. O sea, es peor. El impío viola la ley moral de Dios, pero el cristiano que fornica viola la ley de Dios y profana a Cristo. John MacArthur comenta al respecto. Dice así: Cristo no queda personalmente mancillado o manchado con el pecado más de lo que son contaminados los rayos del sol que se reflejan en un depósito de basura. Imagínense esto. Esos rayos de sol que están reflejando la calle, aunque la calle esté completamente sucia, el sol no se ensucia. Sigue el pastor John MacArthur diciendo al respecto, pero la reputación de Cristo
la reputación de Cristo sí queda empañada por causa de la relación que ese cristiano tiene con Él. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Estaba siendo empañada la libertad de Cristo y había una incoherencia entre la exposición del Evangelio en la vida de los corintios y los gentiles. De hecho, es que ni entre los gentiles permitían algunas de las cosas que se estaba permitiendo en la iglesia. Por tanto, la unidad corporal cósmica que tiene el cristiano con Cristo es santa. La unidad que tienes con Cristo es santa, hermano y hermana. Hasta el momento hemos visto que Pablo está reorientando nuestras mentes. La reorientación de nuestras mentes nos lleva a comprender que tenemos una libertad en Cristo, pero esa libertad no es hacer todo lo que se me venga en gana, sino la libertad que me ha dado para servir a sus intereses y a su reino y a su cuerpo, que es la iglesia. Nos ha llevado a comprender la unidad que tenemos con Él y es una unidad santa. Con esos dos encabezados vamos al clímax del argumento de Pablo. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, titulado Una orden contundente. Es una orden para ti y para mí. Huid de la fornicación. Me imagino que cuando Pablo estaba escribiendo eso, lo dijo más fuerte de lo que lo he hecho. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mientras estaba estudiando este texto, en mis limitaciones no sabía cómo ilustrar esta verdad que Pablo está diciendo así que le doy gracias a Dios porque el pastor Sugel Michelén sí lo pudo hacer, así que traigo una ilustración de él para nuestra ayuda en este texto, y el pastor Sugel Michelén lo pone así. Imagínate que vas en el último modelo del coche, de tu coche favorito. Que vas en el mejor coche del mundo, aquí por las calles de Cádiz, ahí por el paseo marítimo. Y vas sobrepasando el límite de la velocidad establecida. ¿Qué ha pasado? Has pecado con tu vehículo, sobrepasando el límite de la velocidad. Ahora, piensa en esto. Tienes ese mismo coche, pero ahora coges toda la basura de tu vecindario y de todo Cádiz y empiezas a meter basura, toda la basura que le entra a la parte de atrás del coche, adelante, a tu coche. Bueno, podríamos decir legítimamente que estás pecando contra tu coche. Tu cuerpo no es un coche. Tu cuerpo es el templo de la tercera persona de la Trinidad. Pum, eso debes colocarlo en la cabeza. Es el templo del Espíritu Santo, hermano. El mismo Espíritu que había en Cristo habita en nosotros. Él lo prometió desde el Antiguo Testamento, porque el Espíritu de Dios caminaba y moraba en el tabernáculo y se operaba en el lugar santísimo. Luego ese mismo Espíritu está en Cristo y Dios es con nosotros. Y luego Dios es en nosotros. Dios está en tu cuerpo. Tu cuerpo no es un coche, es el templo del Espíritu, es la morada del Dios 3 veces santo. Cuando el cristiano cae en inmoralidad sexual, el cristiano introduce basura en un cuerpo que le pertenece al Señor, que a la vez se está provocando daño a sí mismo. Por eso el mandato imperativo del apóstol Pablo, huid, en el idioma original, la palabra está diciendo, estad huyendo. Continuamente, ayer, hoy y mañana, huye. Ese no es el momento. En este momento, cuando estás ahí, que parece que la libertad no existe,
Hermano, no es el momento para pensar, es el momento para huir. Hay dos elementos a señalar acerca de la gravedad de la fornicación, queridos hermanos. En primer lugar, cuando el hombre y la mujer fornican, distorsiona la imagen de Dios en sus vidas y viola la ley moral de Dios. En segundo lugar, la fornicación evidencia la falta de control, la falta de dominio propio manifestada por su pecado que grita al cielo: soy como un animal y vivo como yo quiero. El que fornica es soberbio, es un tirano del cuerpo, ha hecho del templo de Dios su palacio. Pero también lo puedes hacer con la comida, con la pereza, con tu falta de dominio propio, con tu incoherencia cristiana. Estás gritando al cielo: yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Y como todo te domina, parecemos a veces animales, dominados por nuestros impulsos. Hermano, si no domina un trocito de chocolate, dices: no lo voy a comer. Y ahí ya terminas comiendo, ¿sí o no? O dices: no, el lunes empiezo. Y no empiezas, hermano. Y no nos debería dar risa, hermano. Nos debería, ¿sabes qué? Dar vergüenza. Se supone que el Espíritu está en ti y en mí. Y que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes qué pasa? Que en ese momento que no tienes dominio propio es porque has amado más lo que haces que a Cristo. Nos amamos demasiado. John MacArthur, hablando acerca del pecado sexual, sigue diciendo: el pecado sexual tiene una forma propia de destruir el ser interior de la persona, como no la tiene ningún otro pecado, debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas. Su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo. El pecado sexual, jóvenes, escuchen esto, por favor. El pecado sexual es más destructivo que el alcohol, es más destructivo que las drogas y es más destructivo que el crimen. ¿Estará exagerando el pastor John MacArthur al respecto? Miren lo que dice Proverbios capítulo 5, verso del 8 al 11. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Más adelante el proverbista, con esta misma ilustración, nos sigue diciendo: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Lo que Pablo está tratando de decirnos es que no hay acto de fornicación que quede impune. Finalmente, Pablo nos lleva a considerar el verdadero propietario del cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta es una afirmación compleja de asimilar, queridos hermanos, porque siempre que me voy a cepillar los dientes, digo: me voy a ir a cepillar mis dientes, me voy a lavar mis manos, voy a entrenar mi cuerpo, voy a comer para mi apetito. Nos hemos apropiado mucho del cuerpo. Bajémonos un poquito. Voy a cuidar el cuerpo que Dios me ha prestado. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. No está mal que digamos mío. De hecho, fíjense una cosa, que Pablo está enseñándoles que no son dueños de sí mismos, pero les está diciendo una cosa: es vuestro.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo? ¿Está contradiciendo Pablo? Pero si luego me estás diciendo que no es mío. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Bueno, lo que Pablo nos está enseñando, ¿vale? Es que el cuerpo, en última instancia, no es tuyo. Es del creador del cuerpo. ¿Acaso te creaste tú a ti mismo? ¿Se dirá la cosa creada a sí mismo me pertenezco? De ninguna manera. La palabra templo que Pablo usa es la misma palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, para identificar el lugar donde operaba la misma presencia de Dios en el tabernáculo. Dios Espíritu Santo habita en tu cuerpo y en el mío. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermano! Nunca estamos solos. Cuando voy al gimnasio, el Espíritu va conmigo. Cuando como, el Espíritu va conmigo. Cuando estoy en el lecho con mi esposa, el Espíritu está conmigo. Y es precioso. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás llevando al Espíritu? Y ahora viene algo contundente. Pablo nos da la razón de su argumento. Hermanos, que se te olvide toda la predicación, pero que no se te olvide esto. Escúchame bien. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo nos está dando una orden contundente. En primer lugar nos está diciendo, huid. ¿A dónde, Pablo? A Cristo. Para glorificar a Cristo. No vayas a huir a un amigo que te dio un consejito para saber cómo puedes dominarte. No, cuando huyas, huye a la presencia de Cristo. No hemos aportado nada en la compra de estos cuerpos, salvo el pecado que los hizo caer. Fuimos comprados en la cruz para glorificar su obra a través de lo que le pertenece. Si nuestros cuerpos le pertenecen a Dios, nuestros cuerpos deben de ser estimados, valorados y respetados santamente. Pablo también nos recuerda que no hay diferencia entre lo espiritual y lo corporal, porque los griegos habían influenciado a la iglesia con ese dualismo típico que hay en muchísimas iglesias, entre que lo más importante, queridos hermanos, es lo que hay en tu corazón. Pablo no les está diciendo eso. Pablo les está diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, materia, y en vuestro espíritu, espíritu. No hay dualismo en la vida cristiana. Quítate eso de la cabeza. Eso es humanismo. Eso es basura que se ve por las redes sociales. Somos almas personificadas. La obra salvífica del Evangelio nos llevará a la obediencia y al fin supremo de todas las acciones. ¿Lo recuerdan ayer, queridos hermanos, que estudiamos esto? ¿Cuál es el fin supremo de todas las acciones del cristiano? La gloria de Dios. Glorificad a Dios. Ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, no para ti ni para tu propio cuerpo, para la gloria de Dios. Así que, queridos hermanos, tengo dos conclusiones. Uno para los cristianos y las cristianas que están en este lugar y uno para aquellos que no creen en Cristo, que este mensaje les ha sido indiferente. Cristianos, cristianas de esta iglesia, escúchenme. El Evangelio ha producido una nueva identidad en sus corazones. Si a lo largo de este sermón te has sentido identificado con la luz y el Evangelio de Cristo, pero crees que tu vida no es coherente con eso, que no es coherente con la vida de Cristo, confiesa tus pecados y recibe la gracia sobre tu cuerpo y sobre tu espíritu. Algo impactante mientras estaba estudiando este texto, hermanos,
y pensaba ayer en ello. Hermanos, en esa cruz, escúchenme, en esa cruz, Cristo era templo y sacrificio al mismo tiempo. Él les dijo a los fariseos, en 3 días destruiré ese templo y en 3 días lo levantaré. En la cruz, Cristo era templo y era el sacrificio de ese templo. ¡Wow! Impresionante, hermanos. Tenemos un Dios que no se puede comprender algunas cosas. Creemos, hay que creer esas verdades, son inmensas. Y tenemos una esperanza gloriosa, hermanos. Si pueden acompañarnos, por favor, a Apocalipsis 21, 3 al 4. Apocalipsis 21, 3 al 4, dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Primera de Corintios 15, capítulo 58, por favor, vamos a ir rápidamente a Primera de Corintios 15, verso 58, leeré desde el 55 al 58 para que podamos entender esta conclusión. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados de la Iglesia Bautista de Cádiz, escuchen bien esto, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermano, no es en vano que glorifiques a Dios con tu cuerpo. ¿Sabes una cosa? En la cruz, ¿recuerdan las palabras de Cristo cuando estaba dando la última cena del Señor? ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi pan, que representaba ¿qué? El cuerpo. El cuerpo de Cristo fue rasgado por el tuyo, mi hermano. ¿Escuchaste eso? Escúchalo todas las veces de tu vida. Esto le pasó al cuerpo de Cristo. Fue destruido en esa cruz. Fue clavado en un madero a causa de tu pecado y el mío. ¿Sabes qué ha hecho Cristo? Darnos un cuerpo limpio, que no va a ser rasgado, hermano. Y aunque muramos, tenemos esperanza, hermano. No tengas temor. Nuestro cuerpo en esa cruz el cuerpo de Cristo es el cuerpo perfecto. Y lo más grandioso es que ese cuerpo perfecto tiene 2 orificios en sus manos. Para el mundo eso parece un poco imperfecto, pero son las heridas más bellas que los cristianos podemos recordar. Ahora, para los hermanos, sin cambio, querido amigo y hermano, has escuchado mis palabras y son indiferentes a ti. Tu corazón ha vivido una vida totalmente de espaldas hacia el Creador de tu cuerpo. Amigo y amiga, te animo a que hoy mismo puedas huir de la fornicación, pero huir hacia Cristo. Huir del pecado, pero huir hacia Cristo. Solo Cristo
y nada más es la esperanza que tu cuerpo y corazón anhela. Oremos, hermanos.